Hola, qué bueno que están otra vez aquí en esta serie de videos tutoriales alrededor de Dinesat Radio. Ya en los videos anteriores hemos abordado como el manejo básico del programa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se manipula Dinesat, pero es momento de llegar a hablar de cómo programar el programa, ¿cierto? Que es la redundancia, cómo programar Dinesat, cómo hacer para que el programa funcione de alguna manera y podamos como dejar todo listo. Pues bien, en este video vamos a hablar un poco de la programación de Dinesat. Si ustedes recuerdan el primer video que hicimos sobre la interfaz del programa, van a acordarse que les hablé de estos botones de acá arriba, ¿cierto? Estos botones de acá arriba nos van a entregar o nos entregan básicamente como los grandes bloques de Dinesat. Es decir, acá están los elementos básicos de Dinesat Radio. El elemento, o mejor el bloque, que tiene que ver con el explorador, con la biblioteca, la base de datos de Dinesat, los que tienen que ver con la parte de emisión que están acá, ¿cierto? Que si ustedes recuerdan se dividen en emisión, están estas ventanas de emisión, asistente en vivo, que son básicamente estas botoneras de este lado, y pues esas cosas de acá que son como clima y voz superpuesta, que luego se darán cuenta para qué sirven. La parte del editor, que es la parte roja, y estas o estos bloques amarillos o mostazas, que son la parte de programación. Recordemos algo que les conté hace algunos días, y es que la programación se divide, o mejor, Dinesat se divide en dos grandes ventanas, o el flujo de Dinesat en modo automático funciona a partir de dos ventanas. Una que es la emisión de publicidad, que es esta ventana, ¿cierto? Y una que es la emisión de música, que es esta ventana. En la emisión de publicidad va cuñas, van las promos, va la ID, todos los elementos que hagan parte del reloj de programación. Y acá en emisión de música es donde va la programación regular o habitual, las canciones básicamente, o los programas pregrabados van acá en esta ventana de emisión de música. Cuando yo activo modo automático, que en el video anterior lo vimos, funciona básicamente a partir de estas dos ventanas únicamente. ¿Por qué? Porque modo automático trabaja bajo la lógica de que hay una programación ya existente, y entonces quiere decir que hay una ventana para programar la publicidad y una ventana para programar la emisión. Recuerden también que les comenté en un video anterior que lo que yo hago en esta ventana de emisión de publicidad y lo que haga en esta ventana de emisión de música sirven para efectos de lo que es en vivo, pero que cuando cambia el día todo se borra automáticamente, y pues obviamente lo que se hace aquí no queda guardado porque es para ese momento en particular, como trabajar en caliente. Si yo quiero dejar algo programado, dejarlo hecho con anterioridad, me toca hacerlo desde las ventanas de programación. Por eso me meto acá en nueva ventana y encuentro la de publicidad y una ventana de programación de música. Vamos a abrir entonces la de publicidad. Voy a arrancar a explicar un poco de cómo funciona la programación en la parte de publicidad. Si ustedes tienen, como yo, Dinesat recién instalado, que así se ve, él trae por defecto una programación de unas cuñas automáticas. Es decir, él trae como una especie de demo de muestra con 4 cuñas, y cada cuarto de hora se repiten las 4 cuñas. ¿Cómo así? Pues bien, si ustedes ven acá, aquí está 000, 015, 030, 045, 115 y así. Es decir, hay un bloque de estos cada cuarto de hora. Si ustedes abren estos bloques, se van a dar cuenta que efectivamente son las mismas 4 cuñas. ¿Qué quiere decir eso? Que según esta programación de demostración, estas 4 cuñas se repiten cada cuarto de hora. Ahora bien, quiero borrar esto, quiero desaparecer esto para hacerlo con mis propios medios. Pues simplemente archivo y le doy acá donde dice nueva programación, y ya él me saca una programación en limpio, ¿cierto? Y ya aquí puedo arrancar a crear. Recuerden que en la parte de publicidad va la programación de publicidad, ¿cierto? O sea, va la parte, como les dije, de promos, cuñas y tal, que va en este lado. Entonces, si yo quiero programar algo a este lado, simplemente empiezo a crear los bloques. Entonces creo un bloque. Recuerden que crear un bloque es clic derecho en la parte vacía de la ventana, nuevo bloque. Se abre este cuadrito, le pongo, si quiero, un nombre bloque, lo puedo dejar así como quiera, y acá lo más importante, le pongo la hora de programación. Voy a poner 22:10, ¿cierto? Voy a poner 22:10, o sea, 10 de la noche. Voy a dar a aceptar y aquí me crea 22:10, nuevo bloque. A este bloque yo voy a arrastrar y voy a meter los elementos que yo quiera que suenen en ese bloque. Como yo acá no tengo comerciales, pues voy a empezar básicamente por crear una categoría de comerciales. ¿Por qué no? ¿Cierto? Creemos una categoría, voy a ponerle cuñas, por ejemplo, ¿cierto? Cuñas. Y recuerden que cuando es publicidad, cuando son comerciales, se pone acá donde dice publicidades. Ya lo voy a aceptar, me sale el iconito amarillo, vale acá, ¿cierto?
y cierro acá el cuadro y empiezo a agregar la publicidad. ¿Cómo se agrega algo acá? Sencillo. Buscan acá, ¿cierto? En este botoncito de importar archivos. Acá van a buscar en su computador, en cualquier carpeta de su computador, van a buscar dónde están las cosas, ¿cierto? Yo voy a buscar acá rápidamente. Voy a empezar a buscar como donde tengo yo guardadas como unas cuñas para trabajar. Y acá tengo, creo, como cosas con las que puedo trabajar comerciales. Para acá, ¿cierto? Voy a agregar estos comerciales. Abrir. Y ya automáticamente voy a ir como agregando sus comerciales. Recuerden que en la parte de publicidad yo programo según lo que necesite y lo que quiera. Entonces, si son por ejemplo cosas como promos y eso, que son mías o el ID, pues tendrá una hora que yo habré definido como programador de la emisora en mi reloj de programación. Pero si por ejemplo son cuñas, las cuñas recuerden que los clientes las compran por franjas. Es decir, él compra 3 sonadas de una cuña diaria o compra mensualmente que suene 2 veces al día o compra determinadas horas, es decir, no importa. Entonces yo acá simplemente lo que hago es que voy arrastrando lo que yo quiera como poner, ¿cierto? Las voy poniendo acá y ya, digamos que aquí quedó, ¿cierto? Aquí quedaron mis 2 cuñas de ese bloque de las 10 y 10. Simplemente llego acá, le doy otro nuevo bloque. Si quiero crear otro, por ejemplo, ponerle a las, no sé, 11 y 00, ¿cierto? Mejor sí, 11:00. O sea, 11 de la mañana. Recuerden que esto es muy importante. Él trabaja con el horario 24, es decir, con la hora militar que cuenta de las 00 a las 24. O sea, que la 1 de la tarde son las 13 horas y las 5 de la tarde son las 17 horas. Muy importante que tengan eso presente, ¿cierto? Entonces, listo. Voy a arrastrar una cuña acá. En este lado voy a arrastrar otra cuña en este lado, ¿cierto? Que este mismo bloque que está acá se repite a las, no sé, 5:30 de la tarde. Ojo. 5:30 de la tarde. Entonces voy a llegar y le puedo copiar este bloque, lo puedo duplicar y se hace muy fácil. Clic derecho en el bloque, duplicar bloque y acá cambio la hora, ¿cierto? 17:30. Y ya él me va a duplicar ese mismo bloque a una hora distinta, ¿cierto? Y así yo podría ir como crear como los elementos. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero crear un bloque para que suene a las en punto de cada hora, ¿cierto? Y ese bloque va a tener, no sé, el ID. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este es el ID, ¿cierto? Vamos a decir que este es el ID, por ejemplo. Entonces este bloque, que quiero que suene las en punto siempre, para no tener que crearlo y tener que arrastrar el ID cada hora, simplemente lo que hago es que clic derecho, duplicar bloque y lo voy haciendo manualmente, ¿cierto? 1 de la mañana, luego hago acá clic derecho, duplicar bloque, 2 de la mañana, ¿cierto? Sí, 2 de la mañana. Y así voy duplicando el mismo bloque para que se me genere, digamos, como reloj de programación que va a tener básicamente. Y así lo haría con todas las horas. Digamos que ya terminé, ¿cierto? Esa es toda mi programación. Ya tengo todo listo. Está todo full. Ya quedó, digamos, como toda la programación del reloj de programación lista. No tengo que hacer nada más. Quedó todo inmutable, sin modificar. Eso es como va a quedar. Pues voy a darle guardar la programación. Y acá, cuando le doy guardar de programación me sale este cuadro, este calendario. Este calendario me da a mí 2 opciones de guardar. ¿Cuáles son las opciones de guardar? Puedo fijarle un día a esta programación, es decir, un día en particular, por ejemplo, hoy 22 o mañana 23, yo ya decidirle un día para que esa sea la programación de publicidad de ese día en particular. O acá abajo están esas opciones que dicen lunes a viernes o sábado y domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy acá, esta va a ser la programación de publicidad que va a quedar todos los días o que se va a cargar todos los días de lunes a viernes, o sea, en semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si le doy acá abajo, esta es la programación que se va a cargar sábados y domingos. Dinesat hace una diferenciación o una separación por si yo tengo, digamos, planes de generar una parrilla, ¿cierto? Para la semana y otra parrilla para fin de semana. Entonces él me da la posibilidad de generar una para lunes a viernes, una para sábado y domingo, diferentes, para no tener que estar creando y guardándolas como manualmente, pues por cada día de la semana, ¿cierto? La publicidad suele guardarse diario, pues porque cada día hay un requerimiento distinto de cuñas, pero en el caso que no, lo podría utilizar de esta manera, ¿cierto? Ahora bien, dato importante alrededor de cómo se guarda la publicidad en Dinesat. Si yo tengo guardada una programación para sábado y domingo, lunes a viernes, la puedo guardar sin ningún problema, pero
la que es más importante es la diaria. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una base programada de lunes a viernes y una base programada sábado y domingo. Es decir, tengo una parrilla guardada lunes a viernes, tengo una promoción de publicidad guardada lunes a viernes, tengo otra publicidad guardada de sábado y domingo, pero hoy, por motivos que sea, festivo lo que sea, voy a generar una distinta solamente para hoy. Cuando yo guardo como sábado o como la fecha de hoy, básicamente él me va a cargar, antes que cargarme la que esté preguardada en estos días de la semana, me va a precargar la que esté acá. Es decir, tiene más prioridad la que está acá en un día específico con una fecha específica que las de el día de la semana que estén como, digamos, una especie como de plantilla más general, ¿cierto? Voy a decirle guardar acá y ya. Si ustedes ven acá arriba ya quedó guardada la fecha 22/3 de 2020, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo hago yo para verla acá? Yo le puedo dar acá donde dice archivo, cargar programación y busco la del día, ¿cierto? Y abrir. Ya, veanla acá, ¿cierto? Aquí ya está precargada la programación de esos días. Si ustedes ven acá y abren cada uno de los bloques, se van a encontrar con que efectivamente acá está ya lo mismo que guardé a este lado, ¿cierto? Es decir, esa es la forma como de programar las ventanas. Si ustedes ven acá, van a encontrarse esto, ¿cierto? Esto y la fecha. Si acá le aparece lunes, viernes o sábado y domingo, como podría aparecer, por ejemplo, si cargo la de, no sé, ayer, ¿cierto? Él no me va a abrir nada, me va a cargar sábado y domingo. ¿Por qué? Porque había una programación guardada para fin de semana y posiblemente también haya una guardada para lunes a viernes. Y como no hay una programación en particular ese día, pues él me va a cargar la de esos días que está precargada, que está guardada, digamos, con anterioridad, y no me va a cargar pues porque no hay una de la fecha en particular. Sin embargo, como hoy sí hay, porque ya la creé, pues él me va a cargar primero esta, ¿cierto? Así como se carga la ventana de publicidad, así mismo se programa la ventana de música. Es exactamente igual. Es decir, yo abro la ventana de promoción de música, acá me sale vacío, no hay una programación básicamente para esa ventana y yo puedo crear una programación pues sencillo, igual hago lo mismo, ¿cierto? Le doy acá, nuevo bloque, pongo las horas que quiero poner y me voy acá y empiezo a arrastrar, ¿cierto? Las canciones que arrastrar para crear esa programación. Por ejemplo, son estas canciones, llego, me voy acá, arrastro y aquí ya quedó, ¿cierto? Digamos que, bueno, muy importante, acá arriba me aparece la duración de ese bloque, es decir, ese bloque de música me dura 53:44. Me faltan canciones, pues agrego más canciones y ya decido cómo quiero que me quede, ¿cierto? 1 hora, 1 minuto. Ya tengo 1 hora de música, entonces listo, voy a crear un nuevo bloque de otra hora de música. Entonces voy a poner acá la 1 de la mañana, ¿cierto? Y aquí ya creo otro bloque con otra hora de canciones. Y ya así voy básicamente como haciendo la promoción. Estoy haciéndolo de una manera como muy escueta, ¿cierto? No estoy poniéndole cuidado que es lo que estoy poniendo, pero es para que se entienda un poco el concepto. Este bloque cuando me duró 1 hora exacta. Listo, tengo todo bien. Voy a crear otro bloque, clic derecho, nuevo bloque. Pongo la hora, entonces voy a poner acá 2 de la mañana, por ejemplo, y empiezo a jugar lo mismo, ¿cierto? Cojo canciones, me voy obviamente al bloque, las pongo sobre el bloque, ¿cierto? Si ustedes les estorba lo que está acá abierto, de acá del lado del relojito está el más o el menos, y lo cierran pues para tenerlo que dejar ver, ¿cierto? Ya ven menos básicamente de lo que tenían. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, más música, no sé, voy a poner por acá más canciones y voy a ir como completando otra hora de música. Tengo 1 hora 3 minutos, muy bien, cierro el bloque, voy a crear otro nuevo bloque, pongo la hora y así básicamente voy a ir yo a construir mi parrilla, o mejor, mi programación musical, pues a partir claramente, ¿cierto? Como de unas canciones que tenga ya como, digamos, organizadas, o ya definiré yo con la fórmula de promoción de la emisora, como lo que yo quiera, ¿cierto? Es decir, ya el criterio de programar la música se lo dejo al que vaya a programar la música, ¿cierto? Y así hago lo mismo. Archivo, guardar programación, le pongo la fecha de hoy y guardar, ¿cierto? Y ya lo mismo acá, cuando esté la ventana de emisión, voy a poder precargar esa ventana, archivo, cargar programación, poner la fecha de hoy, por ejemplo, y se me va a cargar lo que tenía hecho, ¿cierto? Véanlo acá. A estos de los 4 bloques, bloque de las 12, bloque de la 1, bloque de las 2 y bloque de las 3, ¿cierto? Aquí ya quedaron los 4 bloques listos. Ya básicamente si yo le doy play a la programación va a sonar. Igual acá también, si yo le doy play, pues también va a sonar sin ningún lío, ¿cierto?
Ahí ya se escuchan, por ejemplo, cómo suena la programación. Funciona exactamente con cualquier ventana de estas. Tiene un botón de siguiente. Tiene un botón de stop, ¿cierto? Si yo le doy doble clic también va a funcionar otra vez. Si yo le doy acá doble clic me va a cambiar la lista donde sea. Y se va a regir exactamente igual a cómo se rige cualquier ventana de Dinesat, porque tiene los mismos botones de cualquier ventana de Dinesat, ¿cierto? Hasta acá, digamos, como el elemento de programación básica del programa. Y es momento de conocer cómo armar una programación automática en Dinesat Radio. ¿Qué es una programación automática? Es básicamente darle unos patrones para que a partir de esos patrones de programación Dinesat me genere a mí, ¿cierto? Como una lista o un bloque de canciones a partir, como les digo, de unos patrones de programación que yo tengo definidos o que yo voy a definir en el programa, ¿cierto? Para crear esos patrones, porque hay que primero crear los patrones de programación, tengo que meterme en algo llamado el musicalizador avanzado. ¿Qué es el musicalizador avanzado? Es una herramienta que me permite a mí configurar esa automatización de la programación. Entonces acá donde dice herramientas, acá aparece musicalizador avanzado. Se me abre este cuadro, ¿cierto? ¿Cómo se entiende este cuadro? Este cuadro se entiende de la siguiente manera. Acá aparecen digámoslo así, como las fórmulas que yo tengo programadas, o aparecen como los patrones de automatización que tengo en el programa, y acá voy a modificar cada uno de los patrones. ¿Cómo hago yo? Voy a agregar un patrón nuevo, le voy a dar a agregar, aquí le pongo un nombre, le voy a ponerle aquí programación, ¿cierto? Y le voy a dar acá, voy a empezar a crear ese patrón, ¿cierto? ¿Cómo lo creo? Acá hay 3 botones: agregar, quitar y editar. Si le doy a agregar, él me va a dejar a mí agregar un material aleatorio, un específico o unos subformatos. Vamos a explicar por ahora material aleatorio. Esto funciona a partir de las categorías creadas en el explorador de Dinesat. Es decir, yo tengo que tener creadas cosas acá, creadas con música en el explorador de Dinesat, si no, él no me va a funcionar. El éxito de esto es que en esta ventana de Explorer tenga categorías con suficientes canciones para alimentar ese patrón aleatorio de forma, digamos, como con bastantes canciones, pues para que tenga, obviamente, no genere repeticiones constantes de música. Entonces vamos a crear una primera elemento, ¿cierto? Sirve de mucha ayuda tener claridad desde el papel cómo voy a ordenar el patrón. Es decir, primero van estas canciones, luego van estas, luego van estas, luego van estas, luego van estas. Por ejemplo, hablemos de las fórmulas de programación de emisora. Por ejemplo, hay categoría de éxitos, categoría de recurrentes, categoría actual, categoría de clásicos, categoría de nuevas, y eso es lo que yo voy a armar. Voy a armar mi fórmula de programación, que es un patrón de programación básicamente que tiene una emisora para poder ordenar cómo suena la música. Entonces, éxitos van digamos como con más recurrencia, igual las nuevas van con cierta recurrencia, más que por ejemplo los clásicos, más por ejemplo que las recurrentes, por decirlo de alguna u otra forma. Eso ya depende de cada programador. Cada programador tiene su fórmula de programación, y aparte de la fórmula es que organiza cómo quiere construir justamente esa programación del programa. Entonces, valga la redundancia, perdón. Ahora bien, agreguemos entonces el primer elemento. Voy a darle acá donde está el más, le voy a dar a material aleatorio. Él me abre este cuadro. Aquí me dice categoría. Acá voy a agregar la categoría de la que yo quiero que me saque ese elemento. Le voy a dar al más. Y acá me saca este mismo árbol. Si ustedes ven, es el mismo árbol que está acá. No me lo deja porque no tengo las ventanas abiertas, pero es el mismo árbol que aparece en este lado, ¿cierto? Es el mismo árbol. Yo que le voy a dar acá, le voy a dar, por ejemplo, a música, y me aparecen las categorías que tengo creadas. No, acá tengo música. Acá las categorías que tengo creadas, por ejemplo, en este lado, ¿cierto? Es decir, acá me aparecen las categorías que tengo creadas acá. ¿Qué voy a hacer yo acá entonces? Voy a meterme. Voy a decir, mi fórmula es 00, 80, 90, ¿cierto? En ese orden. Entonces, por ejemplo, la primera 00, entonces me meto acá donde dice 00, a aceptar. Y aquí me aparece que voy a coger una canción de 00, que aparecen unas variables que me permiten a mí, dependiendo de lo que tengan las categorías, organizarlas. Prioridad, género, ritmo y artista. ¿Esto qué me dice a mí? Tengo estos tipos de prioridades, tengo estos tipos de géneros, tengo estos tipos de ritmos y tengo estos tipos de artistas. ¿Qué pasa? Para que funcione esto, por ejemplo, en género y ritmo, todas mis canciones deben tener géneros
y todas mis canciones deben tener ritmos. Si yo no tengo configurados los ritmos, que es lo más importante de todo, si yo no tengo que esta canción, por ejemplo, se llama Back in Black, es de ritmo alto, por ejemplo, esta que se llama Disappear es de ritmo medio, por ejemplo, esta Hold the Line es de ritmo medio, Fun for Me es de ritmo medio, Lithium es de ritmo alto. Si yo no tengo configurado eso, por ejemplo, acá, pues básicamente esto no va a funcionar para nada, porque no me va a generar ningún tipo de canción, pues porque no he configurado eso. Yo lo podría hacer, y de hecho estoy haciendo una gran labor para poder agregarle variables a la automatización y hacerla obviamente más fija, ¿cierto? Menos involuntaria, menos aleatoria, más natural. Pero pues como no los tengo configurados, no los puedo hacer. Si ustedes los pueden configurar, lo configuran en la propiedad de cada canción. Ahí le aparece una casilla que se llama ritmo. Usted escoge el ritmo de esa canción. Para que sea útil y funcione bien, tendría que configurárselo a todas las canciones. Eso obviamente es un trabajo dispendioso, pero como les digo, podría en el futuro ser muy útil, como en este caso, por ejemplo, pero yo no lo tengo, entonces lo voy a dejar así. ¿Qué es importante, por ejemplo, que me parece a mí importante de todo esto y que yo, digamos, podría como tener presente alrededor de esto? Si quiero agregarle, por ejemplo, pisadores a las canciones, pues podría decirle acá, busque un pisador, ¿cierto? O busque dónde están los pisadores de la categoría y píseme la canción, ¿cierto? Entonces aquí le dije pisar con esto, ¿cierto? Pisar. Aquí dice pisarlo con, ¿cierto? O anunciarlo con. Pisarlos al final, anunciarlos al principio. Entonces, al final de cada canción va a sonar esto, o al principio va a sonar esto, ¿cierto? Eso podría ser útil, pero yo no lo voy a utilizar. Es como para ponerle un pisador automático a la canción cuando esté terminando o cuando esté comenzando. Pero como yo no quiero, entonces lo voy a bajar así. Ya agregué la categoría, que es lo más importante de todo. Me fijo que esté en la categoría acá. Aceptar. Acá ya quedó, ¿cierto? Material aleatorio de la categoría 00. Muy bien, voy a agregar otro. Voy a agregar el siguiente, que en mi categoría sería este, ¿cierto? Lo mismo, aceptar. De acá dejo todo quieto, aceptar. Y voy a agregar el siguiente, material aleatorio. Y acá le voy a dar esta, ¿cierto? Esta es la siguiente, aceptar, ¿cierto? Aceptar. Y aquí ya me quedaron en teoría las canciones. Si yo lo dejo así, maravilloso, yo tendría la posibilidad de generar una lista aleatoria de categorías o de música que esté en una de estas, otra de estas, otra de estas, luego otra de estas, otra de estas, otra de estas, luego otra de estas, otra de estas, otra de estas, ¿cierto? Acá me da una posibilidad que me parece muy, muy, muy chévere, y es cada cuánto se va a repetir un artista. Si yo tengo mi música configurada, bien etiquetada, tiene nombre de canción, tiene nombre de artista, nombre de banda, tiene nombre de álbum y todo este tipo de elementos de las etiquetas, ¿cierto? Del metadata. Yo le puedo decir, por ejemplo, a esto que mi artista o que un artista que suene se repite solamente hasta dentro de 120 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando suene, por ejemplo, el artista A, ese artista A no va a sonar o no va a aparecer aleatoriamente otra vez hasta dentro de 120 minutos, o sea, hasta dentro de 2 horas. Eso me da a mí la posibilidad de depurar un poco más esa posibilidad de que no se repitan artistas y por ende, pues de que tampoco se repitan canciones. O sea, la radio tiene un aleatorio que no es tan fiable, el de Dinesat es un poco más fiable porque tiene variables que me dejan a mí que generar cosas que me permitan justamente, ¿cierto? Como jugar con ponerle restricciones al programa para que no me genere como tantas variables o no me repita tanto, por ejemplo, un mismo archivo o un mismo artista o un mismo género, si quisiera, por ejemplo. Digamos que termine y podría dejarlo así y podría quedar así sin ningún problema. Aceptar, ¿cierto? Ya quedó listo, aquí me quedó. Y ya, este es el patrón de repetición. Sin embargo, se me ocurre a mí que si yo quiero hacer la cosa completa, pues podría ponerle de una vez canción, separador, canción, separador, canción, separador. ¿Pues para qué? Pues para que de alguna u otra forma, cuando la música suene, pues entonces se genere de una vez el separador y no tenga que estar yo manualmente arrastrando separadores a las canciones en la programación, sino que también quede de forma automatizada. ¿Cómo hago esto? Pues lo mismo, me meto acá, como si estuviera modificando cualquier cosa de estas. Lo primero que toca hacer, como ya le di a aceptar, es editar, ¿cierto? Aquí ya no me va a hacer nada, me toca darle acá, parado obviamente acá, ¿cierto? Parado acá, me toca darle editar y empezar a jugar otra vez con esto, o sea, volverlos a agregar.
Le voy a dar acá, me voy a parar en el primero, ¿cierto? Y le voy a dar más material aleatorio. Voy a buscar en categorías y yo inteligentemente por acá abajo tenía una categoría llamada separadores. Ahí solamente hay separadores de la emisora. Entonces voy a darle acá y si ven aquí ya me aparece abajo ciertos separadores. Me paro en cada una y hago el mismo proceso. Agrego material aleatorio, agrego la categoría, busco la misma categoría, aceptar, aceptar y acá hago lo mismo. Me doy al más, material aleatorio. Acá en categoría le doy al más también, busco la categoría de mis separadores, aceptar, aceptar y ya quedó, ¿cierto? Canción, separador, canción, separador, canción, separador, ¿cierto? Aquí ya quedó todo supremamente funcional. Me equivoqué de categoría, no era esta, era otra distinta. Pues simplemente acá donde dice modificar ítem, me puedo meter y cambiarlo, ¿cierto? Por otra que yo quiera, ¿cierto? No era otra diferente. Entonces voy acá, me meto acá otra vez y la agrego, ¿cierto? Otra vez. Y ya, aceptar, aceptar y ya quedó modificada. La quiero borrar, por ejemplo, esta que no me quedó bien. Entonces simplemente me paro acá y acá le doy eliminar ítem y me lo borra, ¿cierto? Quiero volverla a agregar o agregar algo distinto. Como no hay nada seleccionado, lo que agregue queda al final. Lo mismo, entre el aleatorio, le doy al más, busco la categoría que quiero agregar, la que sea que quiera agregar. Voy a buscar, por ejemplo, acá, separadores, tan, y ya quedó listo, ¿cierto? Aquí ya quedó mi fórmula lista. Esto, que aquí es 00, 80 y 90, podría ser éxito, nueva, recurrente, actual, éxito, clásico, nueva, ¿cierto? Es decir, eso ya depende de la rotación de ustedes como programadores. Cuando termine acá el último ítem de este patrón aleatorio, él va a volver a coger el primero y me va a generar tanto como yo le diga que me genere de tiempo, partiendo de estas 6 variables. Primero esto, luego esto, primero esto, luego esto, luego esto y luego esto, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer básicamente. Terminé, aceptar. Tengo acá otras, acá tengo por ejemplo otras. Si aquí está por ejemplo recurrente, separador, actual, separador, nueva, separador. Esta fórmula está un poquito más amplia, ¿cierto? Como se las puedo mostrar acá, lo voy a dar a editar. Y acá también, ¿cierto? Hay como más cosas. Si yo quiero, por ejemplo, esto tiene más, por ejemplo, le puedo dar a esto, modificarla, pero esta les doy yo también, por ejemplo, y es de aquí donde yo les muestro a ustedes como lo que les decía, ¿cierto? La fórmula de la emisora la puedo ver representada acá, recurrente, éxito, actual, nueva, ¿cierto? Recurrente, éxito, ¿cierto? Eso ya depende, digamos, como de lo que ustedes quieran hacer. Termine acá, cerrar. Ahora bien, quiero agregar y quiero empezar a programar con esta lista. Primero debo crear un bloque. Sin bloques no tengo nada, ¿cierto? Si no tengo un bloque en el que va a llegar, si no le digo a Dinesat, póngame esta música a esta hora, él no me va a poner nada o me lo va a poner en el último bloque que tenga disponible. Lo cual no quiero porque no quiero dañar este bloque, ¿cierto? Quiero hacer un bloque nuevo con una hora de música diferente. Entonces voy a darle acá, nuevo bloque, voy a poner la hora 500, ¿cierto? Aceptar. Y a este bloque le doy clic derecho. Y le da acá donde dice programación aleatoria. Y acá me sale formato. Formato es el modelo, el patrón que yo diseñé de esa programación. Me meto acá y aquí lo encontré, ¿cierto? Aquí lo encontré. Véalo acá. Llama prog. Y acá dice cuánto quiere usted crear de esa fórmula. Yo quiero crear una hora. Es decir, me va a generar una hora de música partiendo de este formato, de este patrón, de esta fórmula que yo creé. Aceptar. Un momento y aquí la creo, ¿cierto? Aquí está una hora de esa música. Voy a verificar una hora y un minuto, efectivamente, ¿cierto? Aquí hay una hora, un minuto que corresponde con mi fórmula 00, 80, 90, 00, 80, 90, todas separadas con, valga la redundancia, un separador, ¿cierto? Aquí está toda mi música. Y así puedo crear lo mismo. Nuevo bloque, 6 de la mañana, ¿cierto? Y lo mismo, clic derecho, programación aleatoria, y acá en vez de una voy a crear 2 horas, por ejemplo, ¿cierto? Del mismo formato. Voy a dar a aceptar y entre más horas genere, más se va a demorar en generarme la fórmula, ¿cierto? Porque decía que el éxito de esto era tener música o suficientes canciones en los contenedores o en las categorías o en esas carpetas que van a quedar ancladas a la fórmula. Porque entre más canciones, menos me va a buscar a mí repetirme las canciones, ¿cierto? Es decir, entre más canciones tenga acá, pues más fácil o más opciones tengo yo de que la música sea variada, ¿cierto? De que no me repita tanto la música. Listo.
Digamos, aquí quedó todo. Si ustedes verifican acá en la duración del bloque, tiene 2 horas 2 minutos. Y puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, crear nuevo bloque, darle a la que yo quiera darle. Y acá la misma cosa, ¿cierto? Aleatoria, otra vez 2 horas. Y él me va a generar otra vez la misma fórmula, ¿cierto? Y aquí ya quedó 2 horas 9 minutos. Esto es bastante confiable, dependiendo, como les digo, del nivel de canciones que tengan ustedes en cada categoría. Entre más canciones tenga cada categoría de la fórmula o del patrón o el modelo que ustedes están creando, pues es más fácil que la música no se repita y que no les genere errores, por ejemplo, también depende mucho de eso. Terminé mi programación, quedó todo listo, voy a darle archivo, guardar programación y lo voy a guardar con el día que quiera guardarla. Por ejemplo, el día de hoy voy a darle guardar y ojo con esto, él ya me dijo que ya tenía una guardada. Claro, ahorita hace un ratico guardamos una programación en ese mismo día. Es decir, cuando Dinesat encuentra que están guardando una programación en un día que ya tiene una programación, me va a preguntar, ¿de verdad quiere guardarla ahí? ¿Quiere buscar otro día? ¿O es en serio que la va a guardar en el mismo día y va a reemplazar la otra? Porque al guardar esta, la otra se borra. Yo le voy a decir que sí, pero estoy seguro de lo que estoy haciendo. Tengo conciencia de esto y lo creé, digamos, como de forma voluntaria, ¿cierto? Adrede, ¿sí? Y ya me la reemplazó, ¿cierto? Y ya quedó listo. En un momento que me va a salir una alerta que diga la programación del día ha cambiado, y cuando me la saque, pues claramente ya podré, digamos, aquí me la saco, ¿cierto? Aquí está. Atención, la programación del día ha sido modificada. Entonces yo puedo darle acá, archivo, cargar programación, y acá darle el día otra vez y él me la va a cargar. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que es muy importante. Sucede que cuando yo tengo música sonando, por ejemplo, acá, ¿cierto? Y le doy cargar a esto, él me va a generar de nuevo, ¿cierto? La programación, pero entonces me la va a cargar, o sea, me va a borrar esta y me va a cargar la nueva. Entonces acá archivo, cargar programación, él me va a generar, me va a dar la posibilidad de cargarla, claro que sí, pero no lo va a hacer hasta que detenga la ventana. Cuando detenga la música, porque Dinesat no va a generar, digamos, como un bache. Recuerden que el programa no trabaja con el principio del bache. Él me va a mí a esperar a que yo pare la música o a que se pare la música, de que se pare la ventana. Y cuando la ventana se pare es donde él automáticamente o yo manualmente voy a recargar la programación para que esto que yo hice acá se vea reflejado en esta ventana. Recuerden que estas son ventanas de programación, es decir, esto se hace para dejar algo precargado en estas ventanas luego. Y lo que yo haga acá, en algún momento, según el día y la fecha y la hora, se va a ver reflejado en esta que es la ventana de emisión. Estas ventanas de emisión son las que están en función del aire, en función de lo que va a emitirse en la emisora. Es decir, esto es lo que va a sonar. Entonces, si yo quiero que algo suene, pues me toca hacerlo básicamente desde acá. Pero acá yo puedo dejar cosas precargadas, organizadas con tiempo, para que cuando, por ejemplo, esté sola la emisora, esto funcione solo con lo que yo ya programé acá, ¿cierto? Pues bien, esto es como la forma en la que se programa Dinesat de modo manual, pues de forma, digamos, como yo, ser humano, agregando canciones, de forma voluntaria, con criterio y con unos patrones que él me permite hacer el programa sin ningún lío. Esos patrones obviamente tendrán que ser configurados inicialmente por un ser humano, les di las variables y se pueden generar como para, digamos, programaciones aleatorias, grandes bloques de programación que yo quiera generar y que de alguna u otra forma me den a mí la posibilidad pues de dejar mi programa más automatizada y demorar menos tiempo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video, donde ya vamos a terminar un poco con esta unidad o con este módulo o con estos tutoriales de Dinesat Radio. Gracias por estar conectados.